Bien, tengo una serie, una lista de avisos cortitos. Hola Chino, hola Martín. A ver, de, creo que no está. Vero Carvajal, avísenle, bueno, después cuando vea la grabación, que ya cargué sus datos de la planilla de temperaturas, precipitaciones y nubosidad. Recuerden que esa planilla la estamos completando hasta el 31 de octubre, ahí cortamos. Así que todavía nos quedan unos días más para seguir llenando. El aviso era para Vero, sus datos que me pasó ya están cargados. Eh, Después, teníamos una consulta o una pregunta que nos quedó abierta, que nos hizo Alejandro del paper 9, que trabajaron los chicos en el seminario del lunes. Así que les quería contar un poquito cuál es la interpretación del gráfico ese. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo el gráfico 10 del paper 9, que los pusieron los chicos del grupo 5? Manejé bien todos los números, me parece. Alejandro había hecho una observación en ese gráfico, en los perfiles, había una diferencia, digamos, en las temperaturas. Hola Gastón, hola Abel. Así que les quería contar un poquito. Tuve que volver al paper porque a mí también me quedó, no terminaba de entenderlo muy bien, y la pregunta de Alejandro estaba bien, o sea, era como que si, ¿se acuerdan que el paper mostraba a lo largo de las décadas cómo iba aumentando la temperatura por efecto de la isla de calor, el efecto de la urbanización y la explosión demográfica? Y ellos trabajaron con una serie temporal de 100 años, donde ven, digamos, cómo se incrementan las temperaturas medias, mínimas y máximas en la ciudad de Buenos Aires. Este, Hola Juli, así que les quería, simplemente, no quiero tardar más de 10 minutos, es simplemente para aclarar esa duda que había quedado abierta y listo. O sea, por supuesto, ese gráfico o esos conceptos finos, no, en el parcial del viernes no los vamos a tomar, por supuesto. Les voy a compartir la pantalla si les muestro el paper 9, volvemos al paper 9, el que dieron los chicos y chicas. La figura de la discordia era la figura 10, que es esta. ¿Se acuerdan? ¿Estamos todos más o menos en sintonía con esto? En X tenemos las diferentes décadas, desde 1909 hasta 2011. En Y tenemos temperaturas. Esta era una curva para las máximas, esta era una curva para las mínimas. Hay dos tipos de curvas. Una curva que contempla la temperatura natural que ellos calculaban en esa franja de 20 años, sin gran explosión demográfica cuando la ciudad era pequeña, y con eso calculan, digamos, cómo sería el comportamiento de la temperatura natural. Luego, con la explosión demográfica, ellos consideran que la temperatura adquiere, digamos, este valor del TX con ciudad, digamos. ¿Sí? Ahora, lo que nos llamaba la atención, o por lo menos lo que notó Alejandro, era que teníamos que las temperaturas de la línea punteada, la línea discontinua, que son las condiciones naturales, estaban por encima de las temperaturas de la línea continua, digamos, o sea, la línea que predice la temperatura con la ciudad. Y esto no iba un poco, digamos, era contradictorio con lo que contaban los chicos y con lo que dice el paper, que con el aumento del tamaño poblacional las temperaturas tendían a irse para arriba, tanto máximas como mínimas. Entonces esperaríamos ver la curva continua, la curva de ciudad, por encima de la curva punteada, que es la curva con el estado natural. ¿Sí? Ahí va un poquito, digamos, el eje de la discusión de cómo se interpreta este gráfico. Tuve que volver al paper a leerlo y realmente al principio no lo estaba entendiendo. Me costó, digamos, tuve que leerlo para darme cuenta cuál es la diferencia. Acá ellos hacen. Ahí justo está entrando Alejandro. Vamos a esperarlo que entre porque él fue el que hizo la pregunta. Ahí estamos. Hola Alejandro, te estábamos esperando. Estamos justo trabajando, digamos, con la duda que había quedado abierta tuya de la clase pasada. Así que por ahora es simplemente una breve introducción, digamos, de qué fue dónde estaba la duda. Así que ahora vamos digamos, a hablar un poquito más del gráfico y a ver si lo podemos despejar.
Lo que hubo que revisar, digamos, en la metodología del paper es cómo se construye la curva continua de la temperatura con la ciudad. No, por supuesto que no. Ahí Santi está preguntando si este lío, digamos, este matete va para el parcial. No, insisto, ya lo dije y esto va por tercera o cuarta vez. Este gráfico no entra en el parcial. Este paper sí entra en el parcial. Me interesa por ahí que vean un poquito la introducción, que vean un poquito los gráficos generales, lo que contaron los chicos en el seminario, a ese nivel de profundidad. Esta figura en fino, no, la verdad que no. O sea, de hecho, yo como les decía, tuve que volver al paper y leerlo un par de veces para terminar de entenderlo, porque no estaba entendiendo por qué la temperatura, digamos, de la ciudad estaba por debajo de la temperatura en condiciones naturales, que era, digamos, la duda que nos estaba quedando. Todo tiene que ver con cómo se construyen estas curvas, la curva continua y la curva punteada. La curva punteada está construida, y esto es para el semestre frío, ¿sí? O sea, ellos a lo largo del paper cuentan que dividen el año en 2 semestres, el semestre frío y el semestre cálido. ¿Cómo lo dividen? Y ven, eligen una temperatura que es la línea de corte, una temperatura media que define qué parte del año es la parte cálida, cuál mitad es cálida y cuál mitad es fría, usando una temperatura de línea de corte, ¿sí? Que divide al año en 2 semestres. Esas líneas de corte salen de promediar temperaturas en diferentes lapsos de tiempo. Entonces, cuando ellos dicen la temperatura natural, lo que hicieron fue separar el semestre frío, porque esto es evolución de la temperatura máxima y mínima media en el periodo frío, usan solamente un semestre, una mitad de año, y para definir cuál es el semestre frío, en la línea punteada utilizan lo que ellos llaman una línea de corte natural, que sale de promediar las temperaturas de los primeros 20 años. ¿Me siguen? Entonces, esos semestres tienen diferente duración en días. ¿Sí? Uno lo llama semestres, pero no quiere decir que son exactamente 6 meses, sino que es como la mitad del año fría y la mitad del año cálida. La primera, digamos, los semestres fríos naturales, que se calculan usando los primeros 20 años de registros, duran 182 días. ¿Qué es lo que dice acá? La curva natural es el promedio de los mismos 182 días que se obtiene en el armónico anual de la ciudad natural. ¿Sí? Entonces, para la línea punteada, ellos lo que hacen es decir, bueno, el semestre frío dura 182 días. ¿Quién lo dice? La línea de corte. ¿De dónde sale la línea de corte? Del análisis de las temperaturas naturales. Por eso, esta curva punteada pasa a llamarse temperaturas naturales. Paso a la línea continua, la línea de la ciudad. Ahora, ya no usan solamente el semestre frío definido por esos 182 días. Hola, Delphi. Ahora usan un semestre frío que en cada año tiene una línea de corte diferente. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace la diferencia entre la curva negra, que tiene una línea de corte, digamos, o una duración del semestre frío diferente, a la duración del semestre frío de 182 días continuos, siempre dura 182 días, en la línea punteada. Eso produce esa diferencia entre una curva y la otra. Exacto, sí, ahí el chino está aportando. La línea llena es más parecida a la temperatura real porque está calculada para cada año una línea de corte y se define el semestre frío. ¿Qué pasa? Ellos mostraron en gráficos anteriores que los semestres fríos a lo largo de las décadas se van haciendo cada vez más cortos. Eso quiere decir que, digamos, que el periodo de frío dura en un momento lo dicen en el paper, desde 1909 a 2011 prácticamente un mes menos, en duración de días. ¿Sí? Antes, en los primeros años, el semestre frío duraba 182 días, luego, en los últimos semestres fríos de los últimos años, pasan a durar aproximadamente 140 y pico, casi 150 días. ¿Sí? Tienen casi un mes menos de duración los semestres fríos.
Entonces, en la línea continua, calculan temperaturas medias usando 182 días de duración del semestre frío. En la línea continua, utilizan un semestre frío que va cambiando año a año, pero dura en los últimos años en promedio 150 días. Esa diferencia entre lo que considera para una línea semestre frío y lo que considera para la otra semestre frío, me hace esa diferencia que hay, este delta entre la línea continua y la línea punteada. Pablo, no tiene que también, porque vos lo que están haciendo es promediando son temperaturas medias. Exacto, pero sí, ¿No máximas y será, mínimas. Sí. ¿no será el absoluto de las temperaturas frías y las cálidas en ese periodo? ¿La diferencia? Las partes de arriba son de las medias de las máximas y la parte de arriba son las medias de las mínimas. ¿Sí? O sea, Sí. por eso tengo, digamos, separados las dos fajas. Promedio todas mis máximas, promedio todas mis mínimas. La temperatura absoluta, no entiendo dónde entraría. Y en las dos te da diferencia, no es la misma, tiene una tendencia, pero no coinciden los valores. No, tal cual. Porque, o sea, ¿qué se promedia, digamos? Todo el gráfico es para el semestre frío. Se promedian, digamos, las temperaturas medias máximas y medias mínimas para diferentes duraciones del semestre frío. En la línea punteada son 182 días desde principio a fin. En la línea continua varía cada año la duración del semestre frío. ¿Cómo definen la duración del semestre frío? Definiendo una línea de corte. ¿Cómo obtienen la línea de corte? Y sacan de todo el rango de temperaturas del año, la temperatura que está justo en la mitad, digamos, la que es, esa me va a separar, digamos, lo que es frío de cálido. ¿Sí? Es digamos, mi línea de corte. Hizo tres cuartiles, diríamos. Exacto, sí. Ahora. Mezclaron bananas con durazno, más o menos, porque, digamos, está bien, es más chico el tiempo, pero no podés mezclar el tiempo de invierno más corto con uno mucho más largo. Bien, o sea, yo creo que quisieron marcar justamente eso, cómo cambia, digamos, las medidas de temperaturas máximas y mínimas si yo considero un periodo de duración del invierno o del semestre frío, como al principio, en las condiciones naturales, o como en la actualidad. Quiero remarcar esa diferencia. ¿Este gráfico ayuda a la comprensión del paper? Para nada. O sea, porque me parece que es, o sea, realmente es una complejidad y es muy fácil pisar el palito que pisamos nosotros, de pensar que estas son simplemente medias en condiciones, digamos, Pablo, y de naturales. habría que compararlo, por ejemplo, a Buenos Aires, que es un conglomerado con muchas edificaciones, por ejemplo, con una ciudad del interior. Ahí sí puedes tener una referencia en los valores medios. Claro. Te puede servir eso, pero después para sacar conclusiones es poco claro. Sí, es poco claro. Así que, insisto, de nuevo, para la gente que llega un poquito tarde, ¿entra esto en el parcial? Para nada, porque me parece que no aporta y suma con una complejidad. No quería igual dejar de lado poder hacer el análisis, digamos, y tratar de entender bien el gráfico, porque había quedado pendiente la pregunta de Alejandro. A mí también, o sea, yo en su momento, después cuando de que Alejandro preguntó, digo, es cierto, o sea, ¿por qué las temperaturas naturales, entre comillas, están por encima de las temperaturas con ciudad? O sea, pero en realidad, cada una de estos perfiles, cada una de estas líneas, de estas curvas, tiene, o sea, un intervalo de días sobre el cual está calculado distinto. Entonces, por supuesto que no nos va a dar igual, digamos. Y que la naturaleza esté por encima de la ciudad no está diciendo nada. O sea, Por ahí lo encontraron de casualidad, Pablo. ¿Monan? Por ahí lo encontraron de casualidad este gráfico y lo quisieron poner como para, no sé. Lo ponemos para que Pablo, y por otro lado, Totalmente de acuerdo. A mí no me termina de cerrar la TX natural y la TN natural, porque es como que hacen futurología, en realidad, porque ellos toman los 182 días de los primeros 20 años, pero esa curva que se genera o ese gráfico que generan, lo generan hasta el 2011. Claro, Entonces, claro. tampoco tienen datos ciertos de eso.
Es No, como que, Pablo, ¿no será, perdón que me meta, ahora que tiró esa data, ¿no será lo que, digamos, las líneas punteadas es lo natural, ¿tá? Pero tomado realmente los días más fríos? Pero si tomando los 180 días te irías arriba. claro, es como una proyección en Eh, realidad. no, es lo real, es lo que te está tirando. Fíjate en lo anterior, en 180 días, lo que los datos verdaderos, digamos, coincide. Y después, como se estiró el plazo, se acortó, perdón, el plazo de frío, lo natural sería la de arriba, digamos, no, lo natural es la de abajo, pero si tomás los 180 días te vas arriba. Y esa es la diferencia que tenés. Se acortó el invierno, te está mostrando que se acortó el invierno, que toman solamente los días de frío en la línea negra, pero si vos tomás los 180 días, te vas arriba. exacto, Ahí eso es lo que está diciendo tenés, Alejandro. Sí, es eso, la interpretación de este gráfico, digamos. La curva punteada, cada punto está calculado en 182 días, siempre, desde 1909 hasta 2011. ¿Por qué definieron 182 días? Porque es la línea de corte para el semestre frío que les da el análisis de los primeros 20 años. Y por eso la van a llamar la temperatura natural, entre comillas. Claro, Luego, pero eso, Pablo, pero toman 20 años nada más, es muy poco para hacer una evolución. Vos estás tomando como parámetro los primeros 20 como la natural, pero vos estás midiendo 100 años. sí, o sea, Un no hay poco, registros, o sea, usan el registro más antiguo que tenemos, que se dispone, digamos, o sea, no había base de datos. Igual ellos en el mismo paper muestran unas tablas de correlación y unos índices, unos parámetros que te dan, digamos, indicio o idea de qué tan bien está el ajuste, y con esos 20 años obtienen un buen ajuste, así que en principio esos 20 años estarían bien para calcular esa duración del semestre en condiciones naturales y decir, bueno, en condiciones naturales el semestre en los primeros 20 años de toda mi serie duraba 182 días. O sea, a eso lo voy a llamar condición natural. Después se me viene la superpoblación, la explosión demográfica, la edificación, y se me modifica la duración de los semestres fríos. ¿Cuánto? Prácticamente un mes, dicen ellos. Eso lo muestran en otro gráfico. Lo muestran en este que está acá. Este muestra cantidad de días versus los mismos ese está parámetros, ¿no? O sea, mejor. los diferentes, eh, las Años. diferentes décadas. Ese está mucho mejor, mucho más claro. Sí, sí, o sea, muestran información diferente, ¿no? O sea, el otro mostraba la evolución de las temperaturas, estos no son temperaturas, son cantidad de días. Sí, son otros parámetros. Sí, es otra información. Bueno, creo que no quiero seguir profundizando en esto porque nos resta tiempo, digamos, para el repaso. Me parece que la interpretación que hiciste ahora, Alejandro, de este gráfico que vos habías preguntado es esa, digamos, o sea, entre la línea punteada y la línea continua, lo que cambia es el intervalo de duración del semestre que están considerando. O sea, en la punteada siempre dura 182 días, en la continua varía anualmente la duración del semestre frío. Por eso, o sea, no necesariamente teníamos que esperar, digamos, la línea continua negra por encima de la línea punteada. O sea, podía haber sido que no. O sea, ellos quieren mostrar, digamos, esa diferencia entre la punteada y la continua. Bien, acá cerramos lo que había quedado pendiente de la clase de seminario. Estuve buscando en mis anotaciones y encontré también una duda que había quedado pendiente, o que yo por lo menos dije que la iba a ampliar. Creo que la hizo Belina la pregunta, era sobre el heliofanógrafo. No me acuerdo si había quedado contestada del todo o no, pero me quedó sin tachar, digamos, en mi lista. Creo que Eve había preguntado si el heliofanógrafo solo medía cuando había luz del sol o si cuando estaba nublado también medía. Confirmame, Eve, si estás ahí. No, en realidad era porque justo estabas explicando la radiación. Entonces ahí me surgió la duda de entonces si la heliofanía como que si era lo mismo, ahora no me acuerdo, porque tenía que ver con el cuadro que estaban mostrando de Bien, radiación. perfecto. En realidad, entonces surgió la duda entre cuando mido radiación, creo que era, y
y lo que hacía el heliofanógrafo o la heliofanía era algo Bien. así, como la relación entre las dos cosas, porque a la vista para mí como que parecía lo mismo, pero alguna diferencia hay. Creo que Bien. era por ahí. Bien, ahí Juan Pablo está haciendo un aporte, heliofanía es horas luz. Perfecto. El heliofanógrafo de Campbell-Stokes, que es el que me mide justamente la variable heliofanía, ¿se acuerdan que era esa esfera de cristal que la dejo al sol, que tiene, digamos, una faja que lo rodea, una Indirecta. banda con papel que se quema? No escuché de nuevo. Es una medición indirecta. Sí, claro, exacto, es una medición directa. O sea, ese papel, digamos, de cartulina que se dejaba tenía una graduación y se podía calcular la cantidad, o sea, el sol iba, digamos, desplazándose en el cielo, impacta sobre la esfera, quema el papel, y luego uno podía hacer un cálculo de cuántas horas de luz habían, digamos, que quedan registradas en ese papel, digamos. Claro, creo que tiene que ver con que eso sería sería lo mismo que radiación directa, o no, porque era eso, creo que estabas hablando de radiación directa y difusa. Claro. Entonces ahí Bien. me la duda con el fonógrafo o la heliofanía, entonces qué diferencia había o si es lo mismo. Dos cositas. La pregunta debe estar buena, o sea, no es exactamente igual que el heliógrafo, perdón, este es el heliógrafo, que el piranómetro, que el pirheliómetro. ¿Se acuerdan que el pirheliómetro medía solo la directa, el piranómetro medía la directa y la difusa? Esos instrumentos miden unidades de potencia, ¿sí? Miden en watts, o sea, por unidad de superficie. El heliofanógrafo solo nos mide en duración en horas, ¿sí? Entonces, ya de por sí las unidades que te tiran cada instrumento son distintas. El heliofanógrafo te va a decir cuántas horas de luz hubo, de radiación. El piranógrafo o el pirheliómetro te van a decir cuánta potencia de radiación hubo. ¿Sí? Entonces ya Ahora sí. Así que miden cosas distintas. Sí, uno muestra la potencia, claro, sé cuánta potencia, o sea, cuánta radiación tuve en cuanto a potencia, y el otro es, claro, cuánta cantidad, cuánto Exacto. tiempo. Uno es tiempo y el otro es potencia, algo así. Exacto, tal cual. Así que ya son instrumentos para medir variables distintas, digamos, de la misma propiedad de la luz, ¿no? O sea, están viendo la radiación, pero uno te tira la potencia y el otro te tira la duración en horas. La otra pregunta que a mí me había quedado pendiente era, referido a esto también, era el heliofanógrafo este de Campbell-Stokes, que va dibujando el papel. Supónganse que lo saco a la luz del sol, lo pongo, empieza a quemar, el sol le pega a la esfera, quema la cartulina, la marca, se nubla. Corta con, digamos, el quemado del papel. O sea, se interrumpe. Sin embargo, el sol se sigue moviendo. Se me despeja porque las nubes se corren con el viento. Vuelve a pegar el sol y vuelve a quemar. ¿Sí? Entonces, uno puede ver esa cinta de papel y decir, hubo tanto periodo de radiación directa porque hubo sol, en este momento hubo radiación difusa porque se interpuso una nube y deja de quemar el papel, luego se despeja y se ve nuevamente la raya del sol, o sea, la radiación directa. Así que también esa cartulina, además de estimarme la cantidad de horas de radiación efectiva en ese día, también sirve para hacer un cálculo de la nubosidad. Porque si yo sumo la cantidad de líneas no quemadas, me está hablando de la cantidad de veces que se interpuso algo entre el sol y el heliofanógrafo. O sea, esto es a modo, digamos, de comentario. O sea, porque creo que había quedado la duda de si todo el tiempo medía o si solo medía cuando está despejado. Solo mide cuando está despejado. Yo puedo luego, o sea, sumar las líneas de lo que se quemó en el papel y decir, todas estas horas estuvo despejado. Y si sumo lo que no está quemado en el papel, todas estas horas estuvo nublado. ¿Sí? Bien, esto está. De mi parte estoy listo para ir a la presentación del agua en la atmósfera y ir rápidamente haciendo un punteo de las cosas que me interesa que trabajen para el parcial o que estudien o que vean para el parcial. Si no hay dudas, consultas, o mismo, bueno, vayan tirándolas en el chat. Bien. Vamos a la presentación de... Dejo de compartir acá. Estamos a 10 minutos de cortar. Creo que sigo, se corta y volvemos. Compartir pantalla.
No, esto no. Otra vez con los problemas de compartir pantalla. Paren. Entre el mouse y compartir pantallas. No, no me das opción. A ver, pará. O sea, conozco los botones, pero cuando quiero compartir el PowerPoint me aparecen todas las ventanas que tengo abiertas y no es la idea. ¿Qué es una Mac? Sí, no sé si es el tema, si es por el sistema operativo o si es porque, no sé. Es la Mac, seguro. Ahí vamos. Habíamos arrancado, ¿se acuerdan? Con esta presentación, con este repaso. Voy a ir directamente a donde habíamos dejado. ¿Se acuerdan que todo esto ya lo repasamos? Creo que habíamos quedado por acá. Más o menos. Veníamos hablando, digamos, de las propiedades del agua en la atmósfera, de las propiedades generales del agua. Habíamos hablado de dos fenómenos muy importantes que eran la evaporación y la transpiración, que juntas contribuían o formaban parte del proceso que se llama evapotranspiración, ¿sí? O sea, y esta es la forma en que el agua vuelve a ponerse en suspensión en la atmósfera y, digamos, es como el mecanismo por el cual el agua va desde la superficie hacia la atmósfera en esa vuelta en el ciclo hidrológico. De evaporación, bueno, muy simple, o sea, esto de cómo se evapora a partir de una superficie de agua, que además también se podía evaporar a partir de una superficie de suelo. El fenómeno de evaporación como un fenómeno de equilibrio dinámico, o sea, ¿se acuerdan que tenemos moléculas de agua en suspensión en la atmósfera que entran a la interfase de líquida, digamos, y moléculas de agua que pasan de la interfase líquida a la interfase gaseosa, ¿sí? Entonces tengo todo el tiempo un intercambio entre lo que está en forma de vapor y lo que está en forma líquida contenida en el agua, digamos. Esto hablaba simplemente de eso. ¿Qué variables tienen influencia sobre la evaporación? Y clave la temperatura. Esto me lleva, lo podemos pensar, digamos, en este equilibrio dinámico. Si yo tengo un incremento de la temperatura, o sea, o el sistema recibe calor, tengo mayor cantidad de moléculas de agua que pasan de la fase líquida a la fase gaseosa. ¿Sí? Y viceversa, si yo tengo una disminución de la temperatura, se me produce el fenómeno de condensación y tengo mayor cantidad de moléculas de agua que pasan de la fase gaseosa a la fase líquida. La presión de vapor y la presión atmosférica también van a tener, digamos, su influencia sobre la evaporación, el viento, el tamaño de la superficie que se evapora, el contenido de sales y otras impurezas. Esto, o sea, después véanlo, pero no hay mucha complicación, está bastante explicado acá. La temperatura la temperatura, podemos hablar también de punto de rocío. Sí, tal cual, o sea, esto guarda completa relación, ¿no? Con lo que habíamos visto, digamos, en punto de rocío. O sea, tanto, digamos, la condensación, o sea, estamos hablando del mismo fenómeno, ¿no? La evaporación, la condensación, que contribuyen, digamos, o forman, digamos, la temperatura del punto de rocío. El punto de rocío es una temperatura, entonces condiciona la temperatura ese fenómeno, digamos, de evaporación o de condensación. Después, o sea, el segundo escenario que habíamos planteado era una evaporación de agua a partir de una superficie de suelo. Tengo tres posibilidades: un suelo que está completamente saturado y tiene un comportamiento igual al de una superficie libre de agua, o sea, es como si fuera un gran charco, digamos, ese suelo saturado. Luego hay un estado, digamos, donde existe, digamos, una especie de tapa o de costra seca en el suelo por encima. Entonces la evaporación debe producirse desde las capas inferiores, el agua tiene que subir a la superficie por capilaridad, y luego hay un estado, digamos, de sequedad más extrema, digamos, del suelo, o sea, y acá tengo de nuevo la costra del suelo con gran espesor, y la evaporación de agua está regida por los gradientes de temperatura dentro del suelo. O sea, ahora para que se evapore agua,
necesito que ese suelo adquiera calor, suba su temperatura y me produzca la evaporación de agua. ¿Sí? Ya no me alcanza, digamos, con la capilaridad que asciende y que llega a la superficie y que se evapora. Estos son un poco, digamos, algunas propiedades del agua en los suelos. O sea, digamos, la propiedad de la capilaridad es esa propiedad que tiene, digamos, el agua para ascender a través de tubos de pequeño calibre. O sea, digamos, es el mismo principio por el cual las raíces toman agua, o cómo, digamos, el agua se moviliza en el suelo. Esto tiene que ver, digamos, con las propiedades de cohesión que tienen las moléculas de agua, y esto lo vimos cuando hablamos de que el agua forma dipolos con densidad de carga positiva, densidad de carga negativa. Hay una atracción electrostática entre las moléculas de agua que llevan a que tengan esta propiedad de cohesión y que faciliten esta propiedad de capilaridad. Esto, o sea, revísenlo, pero bueno, o sea, es muy brevemente, o sea, no quiero entrar en mucho detalle de esto del suelo, bueno, no es la idea. Esto ya es repite un poco lo que hablamos antes: la temperatura, la radiación, la humedad relativa, la velocidad del viento, la evaporación potencial. ¿Qué factores influyen en la evaporación? Esto repite un poco. Los factores que influyen en la evapotranspiración, en esta combinatoria entre transpiración y evaporación, básicamente son, en principio, los mismos que la evaporación: el viento, la temperatura, la humedad relativa, la superficie que transpira, la cantidad de radiación. Todo eso va a influenciar sobre la cantidad de evapotranspiración. Dime, no pasa nada. Chicos, se nos corta, estamos a menos de un minuto. ¿Les corto acá y volvemos a entrar? Así. No, 1x8 nada. A ver. No. Dale, cortamos acá y volvemos a entrar. Dale. Hey. Nada, no hay problema.